La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Derribando argumentos, serie. Estudio número 2, el bautismo. Vamos a ver cómo la persona es bautizada. El bautismo correctamente, lo que dice la palabra de Dios, no lo que diga yo, lo que diga cualquier persona. Vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué hago esto? Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos o dispuestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mateo 3, 10 y 11. Déjenme, antes de decirles, hay 3 bautismos, ¿ok? Uno es el simbólico, el símbolo del bautismo. Hay el bautismo en el agua y el bautismo en el fuego, en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, el símbolo de sumersión es un símbolo nada más. Cuando uno se sumerge en el agua por sumersión, uno es bañado en el agua. En Cristo Jesús, uno muere a los deseos de este mundo en Cristo Jesús, y cuando salimos del agua, ese es el símbolo, somos nueva criatura. Ese nada más es un símbolo, ¿ok? Entonces vamos, Mateo 3, 10 y 11. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, hablando Juan el Bautista, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista fue el último que predicó los 10 mandamientos para arrepentimiento. Pero ya una vez que viene Cristo, Cristo mismo enseñó lo que el Padre le decía. Entonces la persona que le cree a Cristo Jesús es la persona que cree el Evangelio. La persona que cree el Evangelio recibe por fe el Espíritu Santo. Vamos a mirar el bautismo. Hechos 2, 38 al 41. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjense bien. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, fíjense bien, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todas las personas que recibieron el mensaje lo recibieron. O sea, no todas las personas reciben la palabra de Dios. Solamente los que lo reciben con humildad, esas son las personas que reciben el Espíritu Santo. Entonces fíjense, Hechos 8, 36 al 38. El Espíritu Santo le dice a Felipe: Felipe, arrímate a esta persona para que le enseñes.
Entonces iba un africano, un eunuco, que iba leyendo Isaías, que era la profecía acerca del Mesías. Entonces le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no, pues si alguien no me lo explica. Entonces, comenzando desde ahí, le empieza a hablar hasta terminar en el Evangelio. Entonces, yendo por el camino, dice la palabra, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, lo sumergió en agua, el símbolo. Hay una lectura que yo no puse aquí. ¿Qué pasa si una persona recibe a Cristo en su corazón, acepta el mensaje, las buenas nuevas del Señor, el Evangelio? ¿Esa persona es salva por haber recibido el mensaje? ¿Qué tal si no se bautiza en agua? ¿Es salvo? Sí es salvo. Una persona, si no es sumergida en agua, ese nada más es un símbolo. ¿Ok? Es más importante la esencia que la sombra. ¿Qué es más importante? ¿La foto de tu hijo o tu hijo? ¿Ok? Cuando tú hablas, cuando yo digo la sombra o la figura, es siempre lo que representa. Por ejemplo, está Cristo y tiene a dos personas, una al lado izquierdo y otra al lado derecho. Entonces, el que estaba al lado izquierdo le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El que estaba a mano derecha le dice, ni aun estando en la misma condenación, ¿te arrepientes? Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando en tu reino, acuérdate de mí en tu reino. Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le dijo, ay hijo, pues ya ahorita ya no te puedo sumergir en agua, ya no. No, ahí mismo estaba sumergido delante de Cristo. ¿Ok? Eso es un símbolo nada más. ¿Ok? Este estudio sobre todo es para mis hermanos evangélicos, que critican mucho a mis hermanos católicos porque bautizan niños. Sí, no es correcto que los sacerdotes les pongan agua a los niños y digan que eso es un bautismo. Eso no es así. Pero los católicos son bautizados y se los voy a comprobar con la palabra de Dios, ¿ok? Los mismos católicos no saben esto, pero ellos son bautizados, ¿ok? Correctamente. Sí se congregan. Entonces, se los voy a comprobar. Romanos 6, 3 y 4. Ahorita voy a esa lectura. Dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok? Entonces fíjense bien, una persona escucha la palabra de Dios, un católico va a misa, todos los domingos, días festivos, está escuchando la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cómo recibe la palabra cómo recibe el Espíritu Santo? ¿Ok? Aquí lo dice Pablo, Gálatas 3, del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír con fe. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que lo suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Una persona no recibe el Espíritu Santo cuando es sumergida en agua, no. Una persona recibe el Espíritu Santo cuando escucha con fe, como un niño, un hombre adulto, una mujer adulta, cuando se comporta como un niño o una niña y recibe el Evangelio por fe, recibe el Espíritu Santo. Aquí se los compruebo. ¿Ok? Vamos a Hechos 10. Aquí se mencionan los 3 bautizos que yo les digo. El Evangelio es uno. Cuando el Evangelio en Cristo, una persona que recibe el Evangelio, está pasando por el mar. Y una persona que escucha el Evangelio es como llegar al desierto y recibe el Espíritu Santo. ¿Okay? Y ya el símbolo de sumersión en el agua es un símbolo. ¿Okay? En Hechos 10, aquí se menciona todo esto. ¿Okay? Fíjense bien, en Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Él no era judío, era gentil, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, o sea, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Que fíjense bien. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Fíjense, esto es alegórico, ¿ok? Pedro tenía hambre, ¿ok? Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Estos eran animales impuros. ¿Okay? Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Vamos a decir que aquí había puercos. ¿Okay? Entonces le dice Pedro: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, pausa,
Así es como nos enseña el Señor, así me enseña a mí también. Yo nunca he tenido una visión, pero yo estoy estudiando la palabra de Dios, a veces me topo con una frase, el mismo Señor me lo pone en mi mente, entonces yo le digo, ok Señor, ¿qué quiere decir esa frase? Entonces empiezo a meditar, entonces ya me dice, ok, estudia. Entonces ya vengo y ya pongo por obra así como el Señor me enseñó, ¿verdad? Usualmente una cosa que no comprendemos, el significado, casi siempre, más del 90%, está en el libro de los Salmos. Entonces, y entonces ya busco esa frase en el libro, en el libro de los Salmos. Ahorita ya con la computadora es bien fácil. Vamos a decir, hace 50 años, hace 80 años, no se podía hacer esto, porque para poder hacer este estudio tendría que haber por lo menos a lo mejor unas 100, 200 personas, 300, qué sé yo, y decir, ok, busquen esta palabra en cada libro. Eso era escoger cada persona un libro y buscar la palabra. Ahorita lo único que hago, el Señor me da la revelación en relación a un versículo, lo pongo y ya la computadora me busca en todo el libro, toda la palabra de Dios, y ya me va dando cada frase. Que, por ejemplo, a veces una palabra la encuentro 100 veces, 200 veces, los versículos, entonces yo voy viendo versículo a versículo todo lo que está relacionado con el contexto. Por ejemplo, a veces el fuego es dolor. En otro contexto, el fuego es amor, el fuego consumidor de Jehová, de nuestro Padre. En otro contexto es fuego literal. Entonces, o sea, quemado, alguien fue quemado. Entonces, dependiendo del contexto, viene la interpretación. Pero es a través del Espíritu, hermanos, no crean que yo ando. Entonces, en la medida que uno va meditando, el Señor me va, así es como debe de ser, hermanos, así es como debe de ser, para que no dependas eventualmente de personas, sino que dependas de Cristo, que sea Cristo el que te enseñe y no las personas. Yo siempre estoy predicando aquí porque siempre va a haber niños en la palabra de Dios, pero como dice en la carta a los Hebreos, ustedes ya deberían de ser maestros. Entonces una persona que esté estudiando, si está estudiando, el Señor lo puede llamar para enseñar. De hecho, nos llama antes de estudiar, ¿ok? Porque no podemos presumir nada. Yo nunca pude leer la Biblia. El Señor puso en mí el deseo y el querer de estudiar la palabra de Dios. Entonces, fíjense otra vez, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Ok, fíjense bien. Pedro todavía no entendía. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro todavía no entiende la visión. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, si el Espíritu no le dice, no le habla a Pedro no hubiera ido, porque él hubiera dicho, ok, ¿a dónde vamos? No, pues vamos con Cornelio, es un gentil. Oh, no, yo no puedo ir a casa de gentiles. No. Entonces el Espíritu Santo le tuvo que decir. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras.
Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Ok? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Esa es la moda, esa es la tradición que tienen las personas allá en el Medio Oriente y en Asia. Y postrándose a sus pies, lo adoró a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, fíjense bien, aquí está el bautismo en Cristo, en el Espíritu y en el agua. Ok, fíjense bien. Y les dijo, entonces, ¿para qué lo trajo a Pedro? Para que le enseñara el Evangelio. Aquí está el Evangelio. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, aquí ya Pedro entendía, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, se fijan, el Señor le había puesto animales y aves, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, a ningún hombre. Nosotros no, fíjate, que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por todos. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope. Aquí hagan de cuenta que le dice Cristo, vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. ¿Se fijan? Él andaba haciendo limosna, haciendo obras para los pobres. Cristo mismo vino por él. El ángel de Jehová vino a hablar con él. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, aquí ya comienza, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense bien, el Evangelio, Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros, resucitó. ¿Ok? La resurrección es parte del Evangelio. ¿Por qué? Esa es nuestra esperanza. ¿Ok? Es necesario, es parte del Evangelio. ¿Ok? So pongan atención aquí, fíjense bien. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día,
e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense bien, ahí está el evangelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido, o sea, los judíos, todos los judíos que vinieron con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso, aquí ya está el bautismo, recibieron a Cristo, ese es el bautismo en agua, o sea, a Cristo Jesús, recibieron el Espíritu Santo, ese es el bautismo del Espíritu, y fíjense, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pedro? Hablarles más de Jesús, de las maravillas de Jesús. Ya tenían el Espíritu Santo. Entonces, ya el Espíritu Santo nos ayuda a comprender. O sea, acuérdense que Cristo dijo: no los voy a dejar solos, les dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos. Es necesario que me vaya. Cuando me vaya, les voy a mandar el Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Porque aquí vino Cristo a consolar. Él vino como padre. Él es el hijo, pero vino como padre a consolar a los hijos. Entonces dice: no los voy a dejar huérfanos. ¿Okay? Porque el padre estaba con él, obviamente. Entonces, les voy a mandar el Consolador. Él los llevará a toda la verdad. ¿Okay? Entonces, a través del Espíritu Santo encontramos toda la verdad en la Biblia. Todo lo que se refiere a Jesús. Yo todavía sigo aprendiendo, Todavía hasta esas fechas yo todavía sigo aprendiendo cosas, el misterio de Dios. Pero lo más importante es el Evangelio. Entonces, si se fijan, no es bueno condenar, no es bueno juzgar. El andar juzgando a los católicos, ¿ok? Porque bautizan a los niños chiquitos. O sea, eso no es amor. ¿Ok? Una cosa es predicarles la palabra de Dios para que tengan entendimiento de relación. ¿Por qué digo que un católico sí es bautizado? Fíjense bien. En la iglesia católica se predica toda la Biblia. En todas las iglesias católicas se predica la Biblia. Entonces, yo ahorita acabo de compartir el Evangelio. En Hechos 2 está el Evangelio también. En Hechos 2. O sea, cuando comienza el primer discurso, Pedro, en Hechos 2, ahí está el Evangelio. Hechos 2, cuando se lee la palabra de Dios. Hechos 2. En la iglesia católica, hermanos, los católicos creen en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Los católicos creen que Cristo murió y resucitó. Ahora, en donde les falta conocimiento es en donde salir de la falsa doctrina, pensando que es así como se les enseña. Pero el Espíritu, ¿a poco Dios no se va a compadecer de los católicos?
Yo era católico. Estando en la iglesia católica, estando en una congregación católica, en un grupo de oración, me habló el Señor. Inclusive a través de un hermano que tenía el don estaba una persona que hablaba en lenguas y había otra persona que interpretaba las lenguas. Entonces fíjense bien cómo fue. Yo vengo a esta congregación, era un retiro de 3 días. Entonces el Señor me habla, me da un mensaje. Entonces está una persona hablando en lenguas, ¿ok? Empieza a hablar. Entonces está otra persona que está interpretando. O sea, Dios me está hablando a través de una persona y otra está interpretando. Entonces, el Señor me habla de cosas que solamente yo sabía, nadie más, obviamente, y Él. Entonces el Señor te quebranta, especialmente cuando te dice, hijito mío, ahí cuando estabas tú en esta situación, ahí yo estaba contigo, hijo, protegiéndote. ¿Cómo no te va a quebrantar el Señor? Nadie sabía eso, nadie. Dijeras tú, los demonios también saben. Sí, pero los demonios son crueles. Los demonios, para empezar, no vienen y te dicen, hijito mío. ¿Y sabes qué me dice el Señor? Que me confundió. Me hablaba de fidelidad. Yo le digo, Señor, yo no soy fiel. Yo no siempre vengo a misa. El Señor me confundió. ¿Por qué? Porque yo tenía falsa doctrina. Pero ahí estaba Dios. Había un grupo de personas que conocían a Dios, que conocen a Dios. Todavía no sé cuándo fue la última vez que miré yo a uno de estos hermanos que eran los líderes. De hecho, ahí donde yo tocaba, después me cambié a otra congregación en donde había una rondalla, era parte yo de una rondalla y eventualmente yo tocaba una misa bilingüe. Y esa persona, junto con su esposa, que ellos eran 2 de los líderes que eran del grupo de oración, sus hijos, ahora ya grandes, ellos tomaron cargo de la misa de la que yo participaba, porque yo no me sé cantos en inglés. Entonces yo tocaba la guitarra y había unas hermanitas que cantaban en inglés. Era en inglés y en español. Entonces yo les enseñaba cantos en español y ellas cantaban, eran bilingües ellas también. Pero ya llegó un punto donde llegó otro sacerdote, dijo, no, ustedes son muy malos para cantar y para tocar, muy desafinados. Digo, bueno, bendito Dios. Y entonces ya se deshizo y se empezaron, eventualmente se quedó ese grupo de jovencitos que tocaban muy bien y cantaban muy bien, que eran precisamente los hijos de los líderes, que eventualmente se casaron, 2 de los líderes, y que son personas que aman a Dios y son personas que aman a sus semejantes. ¿Cómo pueden decir que un católico no tiene la capacidad de amar? Que no tenga todo el conocimiento de Dios en relación a la salvación es una cosa, pero de que estén dando fruto, eso es otra, hermanos. Tú puedes tener mucho conocimiento, dice Pablo, tú puedes hablar en lenguas, interpretar, así como yo tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si no tengo amor, nada soy. En todo caso es, cuando te viene la tribulación, ¿cómo reaccionas tú? ¿Reaccionas con ese conocimiento que tú, evangélico, crees tener? ¿Te mantienes firme en la fe? ¿O te pones a chillar ahí porque te vienen los temores? Entonces, ¿cómo tratas a tu prójimo, a tus hermanos? ¿Los amas? Cuando criticas a un hermano católico, eso es testimonio de que no estás amando. Entonces, esto es una exhortación a mis hermanos evangélicos, a los testigos de Jehová, que dejen de pelear. Podemos hablar de doctrinas, eso es una cosa, pero el condenar a un católico, el condenar a un testigo de Jehová, el condenar a un testigo
Eso no es de Dios. Podemos hablar de la doctrina. Yo siempre estoy hablando de doctrina. Ahorita estoy hablando de doctrina. No estoy hablando de los católicos. Estoy hablando de la doctrina. Es necesario tener la doctrina correcta. Entonces, si se fijan, el bautismo es escuchar la palabra de Dios, el evangelio. Como consecuencia, la persona recibe el Espíritu Santo, y ya al ser sumergido en agua es un símbolo. ¿Y qué pasa si ese símbolo no? ¿Qué pasa si una persona no es sumergida en agua? No pasa nada. No pasa nada. La persona, Cristo no le dijo, ay hijo, tanto tiempo que anduve por aquí, Juan también, y pues, ¿cómo te vas a sumergir ahorita en el agua? No, Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ocupamos de los símbolos para morir. Si tú no mueres a los deseos de la carne, tú piensas que al sumergirte en agua te hace impuro. A lo mejor te quita la mugre que traes encima de tu piel, pero lo mugroso de tu corazón, ¿quién te lo quita? No, hermanos, debemos de amar. Debemos de amar a nuestros hermanos católicos que son verdaderos cristianos. Y los que no son verdaderos, bueno, a eso los juzgará Dios. Nosotros no debemos de andar juzgando con la ley a nuestros hermanos. Debemos de juzgar la doctrina, ¿ok? Si es que conoces la doctrina, pero si el Señor no te puso, si tú mismo no entiendes la doctrina, ¿cómo vas? Cristo mismo dijo, quítate la viga que tienes en el ojo para que puedas ver la pelusa. El Señor lo mira como una pelusa, pero a ti te lo mira como una viga si andas criticando a tu hermano. ¿Ok? Debemos de amarnos los unos a los otros. Esto lo hago con amor para mis hermanos los evangélicos, los testigos de Jehová, los católicos. Es para todos, es la palabra de Dios. Los testigos de Jehová creen en Cristo. Los católicos creen en Cristo. Los evangélicos creen en Cristo. Los mormones creen en Cristo. Somos hermanos en Cristo. ¿Dónde vienen las separaciones? En la falta de conocimiento. Entonces, en la falta de conocimiento, ahí es en donde ya hay peleas. ¿Ok? Entonces, Dios no nos mandó a pelear. Dios no nos mandó a pelear. ¿Ok? En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. No entre católicos, no entre evangélicos con evangélicos, no. Los unos con los otros. Porque Pablo dijo, ustedes todavía son carnales. ¿Por qué nos dicen, yo soy de Timoteo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de este, yo soy del otro? ¿Acaso murió Pablo por nosotros? ¿Acaso murió Pedro, Timoteo, Bernabé? ¿Acaso murió un papa por nosotros? ¿Acaso fue, qué sé yo, quién es tu falso profeta? Cristo fue el que murió por nosotros. Entonces, en Cristo Jesús somos hermanos. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.